La palabra de Dios no está presa, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Cuántos dicen amén? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, qué importante es dar espacio a la palabra. Qué importante es estar preparado para recibir esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Tiene poder la palabra. Tiene poder. Lo que sale de la boca de Dios tiene poder, y lo que ya salió ya es un hecho. Amén. Qué bueno es eso. La palabra nos permite ser libres de nuestras propias interpretaciones de las cosas, del análisis que realizamos de lo que nos pasa y de nuestras propias conclusiones. Somos rápidos para sacar conclusiones y decir así, 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 cuando la palabra viene para que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva divina. Tenemos que aprender a ver las cosas desde arriba, como Dios las ve. Cuando ponemos nuestro corazón, dejamos que el Espíritu Santo venga a nosotros, y el Espíritu Santo nos enseña a ver según lo que oímos, porque esto es lo que hace la palabra. Cuando oímos, abre nuestros ojos para ver. Jesús dijo, mirad lo que oís, porque según y como uno oye, así va a ver. Por eso Jesús vino para abrir los ojos de los ciegos, no físicos solamente, mucho más importante los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, porque el diablo vino para cegar, para limitar la visión de la gente, para que no vean las cosas de Dios. Pero ahí está la palabra de Dios que viene para abrir los ojos. ¿Por qué? Porque oímos. Cuando oímos, vemos. Si vemos es porque oímos. Amén. Entonces Dios ha pensado bien de nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Y un versículo que quiero mencionar ahora al comienzo, muy importante, está en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes y todo lo que está escrito está aquí. La palabra de Dios. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cómo dice entonces Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza. Ahora présteme atención. Si hay enseñanza, es que hay aprendizaje. Y si alguien aprende, es porque alguien enseña. Así que la palabra está escrita para nuestra enseñanza. Ahora, ¿eso qué significa? Un grupo de personas en una oportunidad se juntaron para decir, ¿con qué palabra podemos expresar que hay aprendizaje? Cuando se enseña y alguien aprende, ¿cómo podemos decir con una sola palabra que hay aprendizaje? Entonces llegaron a esta conclusión. La palabra es cambio. Cambio. Cuando alguien aprende, porque es enseñado, significa que hay cambios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento tenía una manera de vivir. Y al recibir la enseñanza, eso produce cambios.
¿Quiénes son los que no aprenden? Los que no están dispuestos a los cambios. ¿Quiénes son aquellos que permanecen en su posición y no quieren ceder? Los que no están aceptando los cambios. Entonces la palabra está dada para que produzca justamente esos cambios necesarios, porque para eso fue escrita la palabra. Porque la palabra fue escrita para nuestra enseñanza. Si aprendemos de la palabra, entonces significa que tenemos que estar preparados para lo que viene. Y es por causa del reino de Dios, es por causa de lo que Jesús viene a enseñarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el que acepta ser enseñado para aprender está disponiendo su corazón para los cambios. Quien aprenda, cambia. De lo contrario, no hay tal cosa como aprendizaje. La palabra fue escrita con ese fin. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea que la palabra, aquí en la palabra está la paciencia, para nuestra paciencia, o sea que habla para nuestra constancia, de perseverar, de estar firme. Entonces la palabra nos ha sido dada para nuestra enseñanza, así, a fin de que por ella, la paciencia de ella opere en nosotros. Y la consolación de las Escrituras opera en nosotros. Eso es tremendo. ¿Qué significa? Que Dios interviene en nuestras vidas por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Nuestra red manual está afirmada en Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. ¿Y cuál es ese consuelo? Ese consuelo es el que trae cambios. Lo alto se ha bajado, lo bajo se ha alzado, lo torcido se ha enderezado, lo áspero se ha allanado. Y la palabra viene y produce cambios. ¿Para qué? Para que se manifieste Dios. Ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios. Esa es la consolación. Ver a Dios operando, activo en medio de su pueblo. ¿Cómo? Por la palabra. Porque la paciencia de las Escrituras y la consolación de las Escrituras, ¿qué produce en nosotros? Esperanza. ¿Qué produce en nosotros? Esperanza. ¿Qué significa eso? Que vamos respirando, vamos entendiendo el corazón de Dios, vamos entendiendo lo que significa esperar, porque tiene que ver con la esperanza. Dios es un Dios de esperanza, y la esperanza significa que es algo que está en constante movimiento. No hay un punto final. Nosotros siempre damos punto final a las cosas. Basta, se acabó, ¡pum! ¡Cha! Punto aparte. No, Dios es un Dios de esperanza. Por eso la salvación tiene que ver con la esperanza. ¿Por qué? Porque entramos en esa dimensión de Dios donde Dios va ampliándose, extendiéndose. Lo que va a hacer en la eternidad, con cielo nuevo y tierra nueva, eso va a ser tremendo. No, siempre con Dios es para más, es para más. Lo mejor está por venir, es para más. Ahora, déjenme que siga insistiendo sobre este pasaje de Romanos 15. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. El Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Dónde encontramos a este Dios de la paciencia y de la consolación? En las Escrituras, porque es palabra de Dios. Dice, os dé, este Dios de la paciencia y la consolación, que se ha dado a conocer por su palabra, os dé entre vosotros un mismo sentir. Os dé un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El de Cristo. ¿Cuál sentir? El de Cristo. ¿A fin de qué? De su mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes, la unidad del cuerpo de Cristo, el estar unánimes, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que, hermanos, esto es un privilegio, que podamos intervenir en los negocios del Rey, del soberano, del Dios Altísimo, y poder nosotros glorificar su nombre, cuando la gloria es de Dios. Cuando la gloria le pertenece a Él y no la da a nadie, no la comparte con nadie, a menos que sea de la familia, a menos que tenga que ver con el Hijo. Entonces esa gloria nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Y entonces podemos glorificar su nombre. Ahora, ¿cuándo glorificamos su nombre? Cuando estamos unánimes. Cuando tenemos el mismo sentir. ¿Por qué? Porque la paciencia de las Escrituras y la consolación de las Escrituras está obrando en nosotros, produciendo cambios, porque para eso fue escrita, para nuestra enseñanza. Amén. Cuando el barro dice al alfarero: gracias, Señor, por darme la forma y hacerme conforme al Hijo, es que ahí está operando la fe. Ahí está operando la palabra. Verse a través de la palabra es ver cómo Dios nos ve y experimentar la vida del Hijo en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos está haciendo conforme a su diseño. Hay un diseño en Dios y Dios trabaja con nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la forma del Hijo. Ser hechos a imagen y semejanza del Hijo. Eso es una obra del Espíritu Santo. Es el alfarero, el Señor con nosotros. ¿Qué significa eso? Que, hermano, la palabra tenemos que dejar que corra en nosotros. Porque ahí es donde se va a ver al Hijo. Que te vean al Hijo en vos, hermano. Que vean al Hijo en tu vida. Que vean al Hijo presente en ti. Que todo movimiento que hagas sea el Hijo en ti. Que el poder de la vida fluya a través de ti. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Qué es lo que trae gloria en la iglesia? ¿Qué es lo que hace que su nombre sea glorificado? Que el poder de Dios se manifieste. Porque para eso nos ha sido dado el sentir de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dejar a Jesús que se manifieste en ti. Por eso, sobre esta base, leamos juntos 2 Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 14. Porque este es el espíritu que les puso el Señor en el corazón de Pablo para escribir lo que ahora vamos a leer. Cuando le escribe a su hijo amado Timoteo, un siervo de Dios, a quien él le delegó, le entregó el cargo para estar en la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y ese mismo mensaje es para todos nosotros, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios al siervo de Dios, palabra de Dios para el pueblo del Señor. Amén. ¿Y qué nos dice esta palabra? ¿Quieren leer conmigo? Desde el versículo 14 hasta el 17. ¿Está listo? Entonces, respire profundo. Deje que la palabra, mientras usted la lanza, y ahí juntos podemos oír palabra de Dios, nuestros ojos se abran. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Nuestros ojos van a ser abiertos más y más. El Señor va a poner su colirio en nuestros ojos para ver ampliamente y tener un panorama completo, la obra de Dios. ¿Para qué? Para entender los pormenores, para entender los detalles. Siempre hay que ir de lo general a lo particular. Cuando nosotros nos metemos en los particulares, a veces perdemos de visión lo general. Pero ahí la palabra de Dios viene para hacernos ver y entender lo general, el plan perfecto de Dios. Y entonces después vamos a entender los detalles de cada uno de nosotros y de lo que nos pasa
en la vida. Amén. ¿Está listo para proclamar esta palabra? Declárela conmigo, proclámela en voz alta. Y así dice la palabra bendita, gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un fuerte aplauso a Jesucristo por esta palabra. Tremendo lo que tenemos aquí. Después de un pasaje como lo que hemos leído, que en los últimos tiempos vendrán días difíciles, problemas con quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la piedad. El espíritu de Janes y Jambres, como operó en Egipto, queriendo retener al pueblo del Señor, pero no pudieron, porque Dios fue más fuerte y más grande. En medio de todo este panorama y con todo lo que hemos visto anteriormente, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero tú persiste. Lo que te toca a ti como siervo de Dios, persistir. Y esta palabra persistir es muy significativa en el idioma griego. Significa quedarse en el lugar donde uno está. Pablo sabía dónde estaba parado Timoteo y le dice persistí, o sea, quédate. Y palabras que amplían este significado es morar, esperar, permanecer, perseverar, vivir. Ahora, ¿cómo le dice? Persiste tú. A ti te toca permanecer ahí, no salir de donde estás. Ahora, es interesante lo que sigue diciendo. En lo que has aprendido. Entonces Pablo sabía que era un muy buen discípulo. ¿Por qué? Porque había aprendido. Porque había sido enseñado. En lo que has aprendido, y óiganlo bien, y hay una y ahí, y que se suma, lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, no solamente ser enseñado, sino en experimentar esa persuasión. Porque esta palabra persuadir está hablando de asegurar lo aprendido. O sea, lo que es digno de confianza, que es fidedigno, es fiel. Entonces, Timoteo fue muy buen discípulo. No se puede ser discípulo a menos que se acepte ser enseñado. Y si es un buen discípulo, está dispuesto a aprender. Entonces Pablo dice, vos tenés que permanecer firme ahí, en lo que aprendiste y al mismo tiempo aseguraste. Es como aquel que pone clavos, que afirma esa verdad, que no deja que nada se mueva.
Entonces eso es lo que la palabra de Dios hace. ¿Por qué? Porque él había aprendido ¿qué? Lo que Pablo dice, la doctrina. Entonces, la palabra es lo que permite que la persona aprenda. Lo que la persona necesita asegurar, confirmar, retener. No dejar que nada lo saque. Ahora, es interesante lo que Pablo le dice aquí, sabiendo de quién has aprendido. Si alguien aprende es porque alguien enseña. Y Pablo sabía cuál era su función con Timoteo. ¿Por qué? Porque ese alguien de quien había aprendido Timoteo era justamente nada menos que Pablo, el apóstol Pablo. Fue Pablo el que le enseñó, fue Pablo el que le transmitió la verdad de Dios. Por eso en el versículo que hemos visto, donde Pablo le dice en el versículo 10, tú has seguido mi doctrina. Entonces Pablo está seguro de lo que Timoteo había aprendido. Porque Pablo le había enseñado la doctrina. Que Pablo dice, mi doctrina, que como lo hemos explicado, es la doctrina de Cristo. Pablo la asimiló, se la hizo propia. Lo mismo que dijo Jesús, mi doctrina. Pero aclaró, no es mía, sino la del Padre que me envió. Eso es lo mismo que hizo Pablo. Pablo sabía cuál era la doctrina que había abrazado y eso es lo que le había enseñado a su discípulo Timoteo y sabía muy bien que Timoteo era un discípulo fiel. ¿Por qué? Porque la había aprendido y la había asegurado. ¿Cuánto dicen amén? Si hay un Timoteo es porque hubo un Pablo. Timoteo fue fiel. ¿Por qué? Porque permaneció firme y ligado a Pablo. Así fue, y eso lo vemos en la Biblia, es muy interesante cómo Dios opera con los hombres. Lo mismo sucedió con un Josué. ¿Por qué hubo un Josué? Porque hubo un Moisés. Y si uno va al libro de Josué, las maravillas que Dios hizo a través de un Josué, cuando entró en la tierra prometida y pudo tomar en posesión las promesas de Dios, que Dios le había dado a Abraham, había hecho pacto con Abraham. Pero ¿dónde estaba el secreto de un Josué? La relación que había entre Josué y Moisés, aún después de muerto Moisés. Fíjense, si uno comienza el libro de Josué, simplemente una observación. En capítulo 1, le dice a Josué, ahora que Moisés había muerto, le dice, yo, en el versículo 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, Josué, vos vas a poseer conforme a lo que yo hice con Moisés. Y así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Si vamos al capítulo 3, versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, ¿cuál era el punto de referencia de esa bendición para Josué? En que Josué estaba haciendo todo lo que Dios había dicho a través de Moisés. No estaba haciendo otra cosa, no estaba innovando, no estaba inventando, no estaba queriendo ser original en ese aspecto, sino que todo lo que había hecho con Moisés, eso es lo que llevaba a cabo Josué. Y dijo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Por eso en el capítulo 14 de Josué, versículo 5,
cuando Josué distribuyó todo el territorio a los hijos de Israel, dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. ¿Quién se encargó para repartir la tierra? Josué. ¿Y qué hizo Josué? Hizo todo lo que Dios le había dicho a Moisés de cómo repartir la tierra al pueblo de Israel. Entonces, si hubo un hombre fiel como Josué, ¿por qué? Porque seguía la palabra y todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Y así sucesivamente. Otro ejemplo que podemos dar en Segunda Reyes, capítulo 2, segundo libro de los Reyes, cuando Dios le dijo a Elías que se iba a ir, que Dios vendría como un carro de fuego para arrebatarlo, no se lo dijo claramente lo que iba a pasar, pero dijo que ya era tiempo. Dice que al ver Eliseo la determinación de un Elías de irse, porque se iba a ir, Dios lo iba a llevar, pasó la prueba de fuego, por decirlo así, porque 3 veces Elías le dijo, quédate, abandóname, no sigas conmigo. Y Elías, que era un gran profeta, dijo, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Y inclusive vinieron profetas para decirle, pero ¿sabes qué? Tu Señor se va a ir, te va a dejar, no va a continuar. Y Eliseo les hizo callar la boca, diciendo, no me importa lo que digan ustedes, yo sé dónde tengo que estar. Y por eso cuando pasó la prueba, Elías le dijo, ¿qué quieres que haga contigo ahora? Pídeme. Y entonces ahí Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. O sea, la parte de un primogénito. La parte más importante. Entonces Eliseo dice, yo no quiero ser tenido como uno más, yo quiero ser tu discípulo. Entonces lo que tú tienes es lo que yo quiero tener. ¿Y qué es? Tu espíritu. Ahora es interesante ahí en Segunda Reyes capítulo 2, que vino un carro de fuego y arrebató a Elías y se fue y cayó su manto a tierra. Y dice en el versículo 14, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y fíjense lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y todos dijeron, ¡hey, el espíritu de Elías está en Eliseo! ¿Por qué? Porque Eliseo hizo de la misma manera que había hecho Elías. ¿Cómo golpeó? Se ve que Eliseo lo estuvo mirando y observando antes de cruzar el Jordán, cuando Dios hizo ese milagro ahí delante de todos. Entonces vio cómo había golpeado Elías, y cuando Elías se fue y tomó el manto, dijo, yo quiero ver ahora al Dios de Elías obrando en mí, y golpeó de la misma manera. Y ahí Dios volvió otra vez a hacer el mismo milagro. Ahora, ¿qué significa todo eso? Es lo que Pablo está diciendo. Persiste tú en lo que yo te enseñé. Persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, porque yo sé qué importante fue lo que yo te di, que tú no lo dejaste que se te fuera de las manos. Lo afirmaste, lo remachaste. ¿Para qué? Para que estuviera bien firme en tu corazón. Y entonces Pablo está diciendo eso a Timoteo, persiste, no aflojes. Mantenete firme ahí donde estás. Ya lo hiciste una vez, volvélo a hacer, que eso es lo que te corresponde hacer. Ahora, vengan conmigo una vez más a este pasaje. Es interesante en el versículo 15 que Pablo le dice que él lo había aprendido a su vez, había aprendido desde la niñez las Sagradas Escrituras.
En el comienzo de la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dio testimonio de la bendición que tuvo Timoteo. ¿Por qué? Porque tenía una abuela y una madre sabias. La abuela Loida y la madre Eunice, que no le transmitieron teoría, no le enseñaron pensamientos humanos, no le estuvieron ahí instruyendo según la modalidad y característica de la familia, no le estuvieron impartiendo su manera de pensar, sus criterios, sus filosofías de la vida y sus argumentos familiares y sus tradiciones familiares. ¿Qué mujeres fueron estas dos que quedaron grabadas en las Escrituras? Sus nombres están aquí. ¿Por qué? Porque lo que ellas hicieron quedó grabado en estas páginas de la Biblia, páginas de vida que marcan cuál debe ser la conducta de las mujeres. Así que cuando vayamos al cielo, por nombre podemos preguntar ahí al Señor: Señor, ¿dónde está Loida? ¿Dónde está Eunice? Y ya les invito a que pidan turno para ir y saludarla. Decir, ¿qué mujeres fueron ustedes? ¿Por qué? Porque ellas habían enseñado a Timoteo desde chico las Escrituras. Entonces Timoteo tenía algo muy bueno en su haber: la palabra de Dios. Ahora, Timoteo se encargó sobre esa base de las Escrituras impartir una enseñanza de la doctrina. Porque alguien puede leer la Biblia hasta aprenderla de memoria, pero eso no significa que está completo. La palabra tiene que estar presente. ¿Para qué? Para que se aclare y sea impartida la doctrina. Ahora, alguien puede oír la doctrina y errar, perderse. Por eso el que oye la palabra tiene que permitir que la doctrina sea entendible, captada. Y después de tomar esa palabra, esa doctrina, entonces consolidarla. Hay que afirmarla, hay que remacharla, como dije recién. ¿Para qué? Para que no se pierda. ¿Por qué? Porque el diablo, el mundo y la carne va a querer impartir otro tipo de enseñanza. La iniquidad va a trabajar contra la palabra, contra la verdad de la doctrina y contra una conducta que esté ligada a ella. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la batalla que tenemos nosotros, todos nosotros. Ahora, por eso Pablo está diciendo: persiste tú en lo que aprendiste y te persuadiste, vamos, porque has sido bien enseñado en las Escrituras. Y estas Escrituras te pueden hacer sabio. Estas Escrituras te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, por el oír por la palabra de Dios. Entonces, si alguien no tiene fe, ¿qué necesita? Aferrarse a la palabra y ver en el espejo de Dios lo que ya Dios en el nuevo pacto ha implantado, escrito en su corazón para vivir conforme a esta palabra. ¿Por qué leemos? ¿Por qué meditamos? ¿Por qué oímos la palabra? Porque está acá. Porque ya Dios en el nuevo pacto, al aceptar a Cristo, al tener a Cristo en nuestros corazones, Él la plantó, la implantó, la escribió en nosotros. Pero algunos están tan sordos porque están oyendo tantas voces alrededor que no se dan cuenta de lo que ya tienen. Pero cuando voy a la palabra,
Medito en ella, ella es lumbrera en mi camino y lo que yo sé es lo que ya tengo. Hola. Entonces, esta palabra me está marcando un camino, una conducta que seguir. Es la doctrina de Cristo. Ahora tengo que permanecer firme ahí, poner buenas estacas para no deslizarme, para no salirme del camino. Tengo que estar bien persuadido en lo que Dios dice. Ahora, Pablo sabía que eso lo tenía Timoteo. Y por eso dice, esto es ser sabio. Y esta palabra te va a hacer sabio para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la fe que es de Cristo y en Cristo es lo que me va a mí a librar de todo mal. Me libra en el presente y en el futuro y para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la salvación tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la eternidad misma de Dios metida en nosotros. ¿Qué podemos ver entonces hasta aquí? Que Timoteo no era un ignorante de las Escrituras. Por eso era un buen siervo de Dios. Que Timoteo tenía clara la doctrina del Evangelio. Por eso era un buen siervo de Dios. Que Timoteo se había puesto firme para permanecer ahí. Para persistir ahí. ¿Por qué? Porque se había afirmado, se había persuadido por la palabra. Entonces, qué importante saber que ahí no hay contradicciones en la vida. ¿Cuáles son las contradicciones más comunes? Decir cosas que no están escritas, afirmar hechos que no están dichas por Dios y esperar cosas que sucedan cuando Dios dice que no. Entonces hay algunos que se enojan con Dios. Ya le he pedido 5 veces. ¿Y qué le pediste? Estoy esperando que Él cumpla su promesa. ¿Y cuáles son esas promesas? Espero que no esté aquí. Y si está aquí ya sabe lo que va a hacer. El otro día acá en el centro vi un auto. ¿Me dejan decirlo? Si saben de quién es, por favor no se lo digan, a menos que esté dispuesto a... y que no se ofenda. Pero vi un cartelito que decía ahí, después de ver como ya un pescadito. Yo dije, este es un creyente, por el pescadito, ¿no? Pero había una leyenda que decía, gracias Jesús por cumplir todos mis sueños. Y yo dije, la arruinó. ¿Qué clase de doctrina es esa? Que Jesús viene para simplemente que mis sueños se cumplan. Que son pura fantasía, porque los sueños son ilusiones, ¿no? Deseos. Los sueños provienen del alma, no vienen del espíritu. Yo dije el otro día en una clase, Jesús no sueña, hermano. No está teniendo sueños, los sueños de Jesús. No, para Jesús las cosas son sí y amén. Porque ya la palabra salió, ya es un hecho para Él. Él no tiene que inventar, no tiene que decir ahora, a ver qué puedo hacer, cómo puedo cambiarla. No. Para Jesús es un hecho, eso es fe. Certeza de lo que se espera. Y Dios es un Dios de esperanza. Convicción de lo que no se ve. Hay que aprender a vivir en esa dimensión de Dios. Pero Jesús no está ahí como un sirviente para que decirle, Jesús, venía a hacer que yo quiero hacer esto. Jesús no es el mayordomo. Nosotros somos mayordomos de Él. No es siervo nuestro. Hay gente que se enoja porque Jesús no cumple sus propósitos con ellos, sus sueños. Ahora a este parece que le iba bien porque dice gracias por... Yo dije, eso no es doctrina, no es buena doctrina. Por eso hay gente que se enoja con Dios. Y hay gente que se va de las iglesias. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Bueno.
¡Ay, Dios! No hay contradicciones, sabiendo las Escrituras. Son las Escrituras las que nos hacen sabios en esta salvación. Ahora, cuando Pablo dice, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que soy yo, está diciendo Pablo, yo te enseñé. Yo fui que te enseñé. Ahora, esa fue una de las cosas que en un momento dado, yo tuve una profesora en el seminario, estaba muy enojada con Pablo. Yo creo que si aparecía Pablo, él lo arañaba. Porque ella estaba muy molesta con una expresión de Pablo. Ahí en segunda, a ver, les digo la cita, en 1 Corintios capítulo 4, en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 16, en 1 Corintios 4 dice, por tanto os ruego, dice el apóstol, que me imitéis. Entonces esta profesora dice, ¿quién es este Pablo? ¿Que se cree Jesús? ¿Que dice, imítenme a mí? No entendía, claro. Pienso que ya entendió. Ya pasaron los años. Pero no entendía el sentir, el espíritu que había acá. Ahora, fíjense el versículo 17. ¿A dónde apuntaba Pablo cuando decía, imítenme? Por esto mismo, dice el versículo 17, que sigue al 16. En el 16 dice Pablo, imítenme, y ruega a los hermanos de la iglesia en Corinto. Dice, por esto mismo os he enviado. ¿A quién? A Timoteo. ¿Por qué lo envió a Timoteo? Porque sabía quién era Timoteo, un hombre fiel, un discípulo fiel. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, dice, para que ustedes sepan imitarme, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces, ¿cuál era la garantía de Timoteo? Que era un hijo amado de Pablo porque era fiel en el Señor. El cual, y para eso fue enviado Timoteo a Corinto, porque había algunos problemitas en Corinto, algunas falsas doctrinas, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, mi proceder es conforme a la sana doctrina. Y eso es lo que yo estoy pidiendo de ustedes, y para eso envié a Timoteo, para que sepan cuál es mi proceder, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces Pablo estaba dedicado de lleno a este fin, a enseñar las Escrituras, enseñar la sana doctrina que surge de la palabra, para marcar una conducta, para marcar una manera de vivir conforme a esa doctrina que es conforme a la palabra, que no se puede separar palabra de la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo está diciendo, yo sé dónde también estoy parado. Yo sé, yo he sido enseñado, he sido marcado, formado por la palabra. Y esa palabra es la que me ha sido revelada para marcar la sana doctrina. Y yo estoy viviendo conforme a esa doctrina. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso hacer con él y con todos los siervos del Señor. Entonces Pablo está diciendo, hay una manera de ser salvos. Ser salvo de la ignorancia, ser salvo del mundo, ser salvo de Satanás, ser salvo de la carne, ser salvo de tantas cosas malas. Pero ser salvo para Dios, pertenecer a Dios. ¿Por medio de qué? De las palabras que me hacen sabio por la fe en el Señor Jesucristo. Para esta salvación tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el poder de la palabra, hermano, y la doctrina que surge es lo que nos permite estar firmes para una salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso nunca vamos a dejar de predicar la palabra y anunciar la buena palabra de Dios, que es para salvación, para vida eterna, y marcar cuál es la doctrina que Dios nos ha implantado. Ahora bien, versículo 16, es interesante este versículo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, por ser inspirada, es útil. Ahora bien, ¿qué significa esta palabra inspirada? Es muy interesante también. Déjeme que se lo comparta. El significado de esta palabra, inspirada o inspiración, en el idioma original significa divinamente soplado. Qué interesante que justamente en Isaías 40, donde está nuestra red manual, en el versículo 7, de Isaías 40, versículo 7, dice: la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué? Porque el viento de Jehová sopló en ella. Entonces lo que salió de la boca del Señor, un soplo, un viento. Ahora bien, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la palabra es el soplo que salió de la boca de Dios. Ahora, ese soplo nació del ser de Dios, de la vida de Dios. Es Dios mismo, es el espíritu de vida, espíritu vivificante. Por eso Jesús, cuando resucitó a sus discípulos, les dijo: paz a vosotros. ¿Y qué hizo? Sopló el Espíritu sobre ellos. Salió el Espíritu del Cristo resucitado y se metió dentro de ellos. Es el Espíritu que tenemos, hermanos. Es el Espíritu de Dios. Y este Espíritu es vivificante, porque es la vida de Cristo. Entonces la palabra es lo que salió ya de la boca de Dios. Y porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Acaso no han oído, dice el apóstol en Romanos 10? ¿Acaso el mundo no oyó? Si ya salió la palabra de Dios. Esa es la palabra que salió de la boca de Dios. Ya es un hecho para Dios. El problema es que el hombre dice: no sé, no lo siento, me parece, dicen. Cuando ya es un hecho para Dios la palabra. ¿Cuándo vas a actuar, Señor? Ya actué. ¿Cuándo me vas a bendecir? Ya te bendije, che. Siempre uno tira para adelante, ¿no? Cuando ya Dios dice: pero ya es un hecho para mí. Ahora bien, dice que la palabra es útil. Es útil. ¿Y útil para qué? 4 cosas dice acá. 4 cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Querés que la palabra opere en vos? ¿Querés permanecer firme en esa palabra en la cual te persuadiste y en esta doctrina que es de Cristo? Entonces tenés que saber que la palabra es útil para algo, para enseñarte. Qué interesante que Pablo utiliza un verbo en las Escrituras, en idioma griego, que es didascalía. Didascalía, que de ahí proviene la palabra doctrina. Entonces la enseñanza tiene que ver con la doctrina. Didáscalo. Entonces está relacionada una cosa con otra. Entonces la palabra es útil ¿para qué? Para enseñarte la sana verdad, la sana doctrina. Entonces estamos siendo enseñados. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ahora, y cuando somos enseñados, ¿qué pasa con esa palabra a nosotros? Nos redarguye. ¿Qué significa eso? Es la prueba suficiente para convencernos interiormente. Cuando alguien dice: la palabra me está redarguyendo, ¿qué está diciendo? La palabra está operando en mí, me está dando testimonio de lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice que Él es en mí. Amén. Si somos enseñados es para que el Señor nos redarguya.
Y ahí viene la otra palabra, la tercera, corregir. Y esta palabra habla de enderezar lo torcido de nuevo. Una rectificación, como aquel que manda el motor a rectificar, a ponerlo en punto cero. Entonces la palabra cuando nos enseña es útil para eso, para enseñarnos, para redarguir, para corregir. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien y Dios... Eso está en Isaías 40 también, que lo torcido Dios viene a enderezar. ¿Por medio de qué? Por la palabra. Y la cuarta cosa, instruir. Y aquí es muy interesante. La palabra es llamada como un tutor, la tutoría de la Escritura, que habla de educación o entrenamiento, implica corrección disciplinaria. Entonces la palabra cuando nos está instruyendo es que está tomando el lugar de un tutor que está dirigiendo, que está enseñando, educando, entrenando y disciplinando, una disciplina correctiva. Me están mirando serio algunos. Dice, todo eso hace la Biblia. Todo eso y mucho más. Entonces el Señor está diciendo, Timoteo, esto es lo que tenés que permanecer, persistir ahí. No te muevas de ese lugar. Esta es la palabra que has recibido y te has persuadido. Dejaste que la palabra opere en ti. Entonces los que aceptan una corrección, que los hace enderezar sus pasos, son los que tienen convicciones firmes interiormente. ¿Por qué? Porque tienen el testimonio del Espíritu Santo al ser instruidos en la sana doctrina. He leído de atrás para adelante. Los que se dejan enseñar, el Espíritu de redarguye por la palabra, hay corrección y hay instrucción. ¿Quiénes son los que aceptan esa corrección disciplinaria y ese entrenamiento y educación? Son los que se dejan que Dios enderece sus pasos. ¿Por qué? Porque tienen el testimonio interior. Han sido redarguidos por el Espíritu Santo porque se han dejado enseñar. ¿Vamos bien? Me queda un versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No, hermano, me parece que ahí la Biblia se equivocó. Porque perfecto, no hay nadie perfecto. Ahora, ¿de qué me está hablando esta palabra perfección? Me está hablando de estar completos. O sea que no falta nada. Y hermanos, en ese sentido, Dios nos ha creado en Cristo Jesús. De su plenitud tomamos. Estamos completos en Él. Por eso, y gracia sobre gracia, para que se manifieste lo que ya somos en Él, que estamos completos en Él. Si hay falencias, si hay vacíos, si hay huecos, si hay ausencia del bien de Dios, no es porque no lo tenemos, es porque no está operando la fe. Es porque algo está metiéndose en medio, sentimientos, pensamientos, voces extrañas, interpretaciones equivocadas y cuántas cosas más. Entonces Pablo está diciendo que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Pablo está diciendo que por la palabra estamos en lo que Dios dice que somos, lo que somos en Cristo, que no nos falta nada, que lo tenemos todo, tenemos todas las partes, los elementos o fases que componen esta vida de Jesucristo en nosotros. Y es muy interesante entonces cuando dice enteramente preparado.
Y ahí yo dije, Señor, ¿qué está queriendo decir esta escritura ahí? ¿Qué significa eso de estar preparado? Y es muy interesante que justamente también en el idioma griego habla de la metamorfosis, que ciertos seres vivos experimentan en un proceso, en un momento dado, hay una transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. Entonces, el que está preparado es que está viviendo esa transformación, esos cambios. Pero algunos prefieren ser gusanos de seda colgando de una plantita y arrastrándose cuando Dios dice, pero yo te di la vida, no para eso simplemente, sino para que estés completo. Estar completo es que experimenta ese cambio, esa transformación de dejar todo eso que rodea, eso duro, gris, y se sacude. ¿Ustedes han visto alguna de esas imágenes? Es muy interesante. Y aparece de ese gusano aparece, por ejemplo, ¿no? El gusano de escena, aparece la mariposa lleno de colores, de vida, que va de aquí para allá. Ya se cambió. Antes tenía un nivel, de acuerdo a su primera naturaleza, en un sentido. Pero después ya se distiende, anda, vuela. Y qué cosa distinta que es. Hay un cambio en su función, en su modo de vivir. Y eso habla de madurez en Cristo Jesús. Eso habla de crecer. Entonces, ¿quién es el que crece? El que va experimentando esos cambios. ¿Por qué a algunos le dicen viejo verde? Bueno, no por la parte... Porque todavía quieren permanecer como si tuvieran 15 años, 20 años, ya tienen 40, 50, 80 años. ¿Qué pasa con algunos? No están queriendo vivir la edad que tienen. No están aceptando los cambios que se producen. Hay todavía... que hay bebés de pecho o de mamadera. Tienen 12 años y todavía dicen, mami. Y tiene que ir la mamá con un biberón, toma lechita. Bueno, ustedes entienden. Pero la vida cristiana, hermano, eso es lo que sucede. ¿Por qué la palabra habla de niños? Niños fluctuantes. No porque cuando nacemos en Cristo somos niños. Déjeme explicarle eso. Cuando Dios nos da la nueva vida, Dios ya nos hizo como hombres. Pero aquellos que retrasan el proceso de santificación se transforman en niños. Es un volver atrás, un cambiar de nivel, un bajar su nivel. Y algunos dicen, no, pero naturalmente cuando uno nace es un bebé, se torna niño, adolescente. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Las hace bien. Cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo bebé. Lo hizo hombre. Y listo y preparado para procrear. Y cuando Dios del hombre hizo la mujer, no la hizo un bebé que el pobre Adán tuvo que esperar a que creciera. No, cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Miren, acá no estaba Adán y de pronto Dios dijo, ¡se ha hecho! Y apareció Adán como un hombre. ¡Ey! ¿De dónde estabas vos? No te vi en la cuna. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Hola. Entonces la palabra dice que es útil justamente para esto, para que sepamos que estamos completos. Si esta persona se iba al infierno, aceptó a Jesús y recibe al Señor en su corazón, nace de nuevo, ya es un hombre, porque Dios nos ha creado un hombre nuevo. Cristo Jesús es el nuevo hombre en nosotros y ya somos personas que lo tenemos todo.
Simplemente que hay que aprender a caminar y andar como lo que somos. No somos niños fluctuantes que somos llevados de diversas doctrinas, sino que estamos firmes en la fe, afirmados en la palabra, viviendo la doctrina del reino de los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, preparado es estar equipado completamente para toda buena obra. A esta altura, y para terminar en los últimos 120 minutos, es bueno preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Sé cuál es su voluntad específica? ¿Tengo el respaldo, cobertura y la misma visión de cuerpo? Porque algunos se lanzan a alcanzar objetivos propios que los sacan del propósito divino. Se equivocan cuando toman decisiones sin tener en cuenta el sentir de Cristo y la iglesia. Toda la palabra ha sido inspirada para nosotros. Todo lo que está escrito antes es para nuestra enseñanza. Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para que todos a una misma voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero decirles con respecto a Jesús, ¿cómo podemos sintetizar la vida de Jesús? ¿Y por qué Jesús vino? ¿Por qué Dios lo mandó? Entonces hay tres cosas. Primero, Jesús vino para edificar su iglesia. Tenemos que entender eso. No vino a solucionarte tus problemas. No vino a que vos te sientas mejor y que puedas tener lo que tanto anhelás en la vida. Jesús vino a edificar su iglesia. Segundo, Jesús vino a dar a conocer el misterio del reino de Dios, el misterio del reino de los cielos. Jesús vino a eso. Él dijo, he aquí estoy, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y a vosotros es dado conocer este misterio. Jesús vino a edificar su iglesia para dar a conocer el misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, que es Cristo y la iglesia. El misterio, Él vino a dar a conocer ese misterio. En tercer lugar, Él vino para llevar muchos hijos a la gloria. Él vino para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Si Jesús vino es por causa de la iglesia. Si no sos iglesia, entonces no estás teniendo en cuenta el gran milagro de los milagros. Pero Jesús vino a edificar su iglesia, a dar a conocer el misterio del reino de los cielos, el reino de Dios, y a llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, y mientras tanto, ¿qué hace Jesús en este proceso de lo que ya fue para nosotros, lo que es ahora y hacia dónde nos lleva el Señor? Hay 7 cosas rápidas que las menciono, que podría mencionar más, pero 7 cosas suficientes para mostrar qué hace Jesús en este tiempo. En primer lugar, tenemos que afirmar eso, vino a salvar lo que se había perdido. En primer lugar, vino a salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito de Dios en la persona del Hijo. Vino a salvar lo que se había perdido. Vos estabas perdido como yo, como todos. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque vino a edificar su iglesia. Segundo, Jesús vino y ¿qué hace? Los añade a esta gente, a estos que estaban perdidos, a nosotros. Jesús a la gente los añade, a los salvos, los añade a la iglesia. Es una tarea que lleva Jesús a cabo. Si hay algo que está interesado en vos y en mí,
es Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos parte de su iglesia, porque para eso vino. Entonces, cuando Él vino a salvar, es para meter a aquellos que salvó en la iglesia. Eso lo vemos en Hechos. El Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces hay alguien que se encargó de meternos en la iglesia. A su vez, en tercer lugar, los mete en la comunión del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Si hay alguien que nos está empujando, metiendo, es Jesús en la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque para eso vino Jesús, para edificar su iglesia. Porque aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Amén. Miembro de un solo cuerpo. Entonces Jesús vino a salvar, Jesús añade, Jesús mete en la comunión del cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, los instruye en la sana doctrina. ¿Para qué? Para que anden conforme a su verdad. Para que en la vida se evidencie y se muestre lo que Él es en nosotros. Esa es la sana doctrina. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En quinto lugar, los encamina para que vivan por la fe. ¿Quién es el que está a nuestro lado? ¿Quién es nuestro buen pastor que nunca nos abandona, no nos deja? Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Porque Él está interesado en encaminar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no nos descarriemos, no nos salgamos del camino. No nos tropecemos y nos caigamos y seamos perjudicados por el mal. Él quiere encaminarnos para que vivamos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y quién está ahí diciendo, vamos, yo te llevo adelante, vamos? Es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En sexto lugar, Él los hace aptos, aquellos que salva, para toda buena obra. Es Él el que nos hace aptos por su obra en la cruz del Calvario, en su resurrección. Nos ha hecho aptos para toda buena obra. ¿Quién es el maestro de maestros? Jesús. ¿Quién está interesado en que nosotros hagamos las obras que Él preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo? Él está interesado en vos. Él está pensando en las obras que tenés que llevar a cabo. Él es el que hace las obras en ti. No es que viene a cumplir nuestros sueños. Él viene a hacer sus obras. Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay que dejarlo actuar a Él en nosotros. Para eso nos ha hecho aptos, para que podamos hacer las obras que Él quiere hacer en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y en séptimo lugar, produce, por medio de los que salvó, a los que añadió a su iglesia, a los que metió en la comunión del cuerpo, a los que instruye en la sana doctrina, a los que encamina para que vivan por la fe, a los que hizo aptos para toda buena obra, produce por medio de ellos abundantes frutos. Como árbol. ¿Qué tenemos que dar? Frutos. Frutos. Y los frutos no es para el árbol. ¿Cómo para decir me alimento de mis propios frutos? No. Los frutos son para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en esos frutos se evidencia la justicia de Dios que somos y está el fruto del Espíritu para que se manifieste en nuestra vida y conducta. Termino entonces con esta reflexión. ¿Y nosotros como iglesia, el buen pastor? Tres cosas sencillas, simples que podemos decir a la luz de lo que hemos compartido ahora. Que estamos para edificar la iglesia sirviendo al Señor. Somos siervos, no somos dueños. No somos capataces, no somos los mandamás. Estamos para servir. ¿Para qué? Para que Jesús, que vino a edificar su iglesia, lleve a cabo lo que se propuso.
Estamos para edificar la iglesia. Por eso la palabra insiste, todo lo que sea para edificación, eso es lo que hay que hacer. Y hacerlo con amor, con disposición, no por interés propio. Ahí es donde el amor de Dios se manifiesta. Ahí es donde el amor de Dios tiene sentido en nuestras vidas. Ahí es donde la palabra de Dios nos traza un camino. Ahí es donde tenemos que persistir. Porque hemos aprendido, nos hemos persuadido. Ahí es donde la palabra nos hace sabios para la salvación. Ahí es donde la palabra nos enseña. Ahí la palabra nos ayuda a vivir conforme a su voluntad. O sea, que nos redarguye, nos corrige, nos instruye. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, en primer lugar, como iglesia y como cuerpo de Cristo, ¿estamos para qué? Para que edifiquemos la iglesia de Jesús. Estamos participando de los negocios del Rey. Estamos participando de los negocios del Altísimo. Esas son las contrataciones que tenemos que hacer. Esa es la buena inversión de nuestra vida. Es ahí donde tenemos que saber administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios nos va a venir a pedir que rindamos cuenta qué hicimos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. En segundo lugar, como iglesia, es que estamos para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio y su doctrina. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es dar a conocer, dar a conocer. Por eso Pablo dice a la iglesia de Éfeso, oren por mí, por favor, oren, pero en el Espíritu. Para que me sea dada palabra a fin de dar a con denuedo el misterio del Evangelio, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del reino. Si hay algo que tiene que nacer de nosotros, si hay algo que tiene que surgir de nuestras vidas, es que conocemos y sabemos lo que Dios es y lo que Dios hizo en nosotros para que otros también lo sepan. Esa palabra saber que acá se repite en estos versículos que hemos mencionado es ver con claridad. Saber es que estamos viendo dónde estamos, qué somos y para qué estamos. Y en tercer lugar, como iglesia, el buen pastor, no solamente estamos para edificar la iglesia a través de nuestro servicio, dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio y su doctrina, sino también encaminar a los santos en la esperanza. Encaminar a los santos, para eso estamos. ¿Para qué? Para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras haya esperanza. Porque para más esperanza Dios quiere que opere esta palabra en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de esperanza. En esperanza fuimos salvos. Y la esperanza no nos avergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, si Jesús vino para salvar lo que se había perdido, ¿por qué? Porque su fin era edificar su iglesia. Y Él es el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Somos privilegiados de participar de esta acción de Jesús. Porque el Señor quiere llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Cuál es nuestra prioridad? Que Él cumpla el propósito del Padre para con su vida. Y nos hace nosotros participantes de ese propósito. Entonces lo importante es ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué estamos donde estamos? ¿Y qué le decimos? ¿Qué expresamos con nuestra vida? Por eso Jesús va a decir a muchos, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, porque es muy poco lo que podemos hacer en nuestras funciones, en nuestra tarea, pero dice Jesús, pero en lo mucho te pondré. La recompensa es grande, hermano. Cuando nuestra vida tiene sentido, cuando nuestra vida tiene propósito. ¿Cuál? El de Él. El de Él. Que el día de mañana, en esa eternidad con Jesús, Él diga, hiciste bien. Yo te di un cuerpo, lo administraste bien. Te di capacidades, lo administraste bien. Te di muchas cosas al alcance de tu vida. Tu familia, tu hogar, tu casa, tu trabajo, tus estudios. Qué bien, todo eso lo invertiste para que yo ahora tenga estos millones de millones lavados por mi sangre, va a decir Jesús, limpios, vestidos de gala en esta gran fiesta en los cielos. Entonces Dios te va a recompensar.
Ya te comienza a recompensar acá, pero nada que ver con la recompensa que viene allá. ¿Cuántos dicen amén? Qué grande nuestro Dios. Qué bueno alabar y bendecir a alguien que tiene todo muy claro. Lo tiene todo muy claro. Todo está bien planeado. Todo está bien ordenado. El diseño se completará perfectamente. ¿Cuántos quieren participar con Jesús? ¿Cuántos quieren decir, Señor, contá conmigo? No me dejes afuera. No quiero estar afuera. Yo quiero estar metido ahí. En lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, este es un tiempo de restauración. Y la iglesia de Jesús está siendo perfeccionada por la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo.